Buenos días, mi nombre es Oscar Daniel Pajo y Salazar. Eh, Hoy vamos a hablar de los parámetros que se miden dentro de los diferentes procesos productivos en el agua, la importancia de tener pues control de la calidad del agua que se utiliza tanto en la etapa productiva como también la calidad del agua que se vierte una vez desarrollado el proceso productivo, cumpliendo desde luego con los parámetros establecidos en la norma que establece ciertos puntos de acuerdo al parámetro a vertir. Entonces, resaltar la importancia de tener estas variables controladas, por ejemplo, en procesos productivos. Vemos como, por ejemplo, los piscicultores deben estar midiendo diariamente el pH, deben medir alcalinidad, tienen que medir la calidad del agua, la cantidad de oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, el fósforo, que también una vez esta materia orgánica se desdobla, se convierte también en un agente tóxico para la salud de los animales, en este caso de los peces. Entonces, en el tema pecuario, en piscicultura, vemos cómo resalta la importancia de tener controladas estas variables a través de los diferentes aparatos. Digamos, la tecnología ha avanzado mucho en esto y hay empresas, por ejemplo, como HANA, que ha desarrollado múltiples equipos que miden parámetros para esta industria, para esta agroindustria. En la agricultura también es muy importante tener controladas variables porque, por ejemplo, cuando se hacen aplicaciones de fertilizantes, hay que tener en cuenta la alcalinidad del agua, hay que tener en cuenta el pH del agua, hay que tener en cuenta la temperatura del agua, porque esto nos va a permitir que los nutrientes sean absorbidos de manera correcta por las plantas. Entonces, es importante entender la importancia, valga la redundancia, la importancia de tener controladas las variables de los parámetros del agua que estamos utilizando para la fase de producción, como también el agua que estamos vertiendo una vez desarrollados los procesos. Entonces, de ahí entonces se desprende ese segmento, esa variada gama de equipos y de muchas marcas que han desarrollado estos equipos que nos permiten controlar las variables. En el tema medioambiental, pues tenemos una normatividad que nos obliga a cumplir con unos parámetros específicos para poder vertir las aguas una vez desarrollados los proyectos productivos. Cada corporación autónoma regional tiene que otorgar un permiso de vertimiento a las diferentes industrias para que puedan desarrollar tanto su actividad y poder vertir el agua una vez de utilizar. Este permiso de vertimientos que otorga la Corporación Autónoma Regional de acuerdo a su departamento, pues tiene establecida precisamente el control de estas variables. Hay que hacer unos muestreos, ¿cierto? Por laboratorios certificados. Hay que entender que no todos los laboratorios están certificados o avalados por el INVIMA para desarrollar este tipo de mediciones. Lo mismo que la importancia de tener en cuenta la calibración de los equipos. En esto quiero hacer énfasis en un tema fundamental y es la calibración del equipo de acuerdo al manual de cada marca. No todos los equipos se calibran de la misma manera, esto varía de acuerdo a la marca, varía de acuerdo al parámetro que se va a medir. Entonces hay unos reactores, hay unos sensores que tienen que calibrarse antes de, en el caso de la sonda multiparamétrica, pues entonces de acuerdo a lo que se quiere medir, entonces se pone el sensor, se baja la sonda y ella nos arroja los resultados, pero hay que tener la calibración cada vez que se va a tomar la medida. Entonces, muy importante esto. Lo otro es que es la idoneidad o la capacitación o la capacidad que tiene la persona que va a tomar la muestra. Digamos que para controlar variables en un proceso productivo no jugaría un papel tan determinante. Pero en este caso, si usted está asesorando un proyecto productivo y la Corporación Autónoma Regional le hace una visita de seguimiento a ese permiso de vertimiento y baja la sonda multiparamétrica y arroja unos resultados que están por fuera de la ley, digámoslo de esta manera, entonces usted es acreedor a una sanción o a un proceso sancionatorio por parte de esta corporación. Entonces vemos cómo en este caso, y yo soy el asesor, lo primero que yo le digo a la persona que hizo la medición es: regáleme por favor la capacitación para el manejo del equipo.
Si no la tiene, de ahí ya entramos a debatir jurídicamente que pueden haber digamos, resultados erróneos. De igual manera, tener en cuenta siempre que cuando nos vayan a hacer visitas o cuando nos vayan a tomar las muestras, que los equipos estén calibrados y que esté el certificado de calibración. El certificado de calibración es básico para estos eventos. Vuelvo y le repito, cuando se trata de simplemente estar controlando variables en mi proceso productivo, que es, digamos, una medición interna que me permite a mí mirar las variables del agua, digamos que esto no cobra tanta digamos, importancia como lo es cuando se trata de una visita de una autoridad para determinar los parámetros del agua que yo estoy haciendo el vertimiento. Entonces vemos como el medidor del pH, entonces para mirar la alcalinidad, la acidez del agua, para tomar entonces, digamos, tomar medidas frente a la medida de esto. Tenemos también el medidor, la sonda multiparamétrica, hay infinidad de modelos. Vuelvo y les digo, conozco algunos de HANA que manejan diferentes, digamos, parámetros de acuerdo a lo que usted quiera, de acuerdo a lo que usted necesite. Esa sonda multiparamétrica es un equipo costoso. De igual manera, los reactores y los reactivos para el funcionamiento también son costosos, entonces hay que ser muy prudente también en lo que uno se compra, lo que uno necesite de acuerdo a su proyecto productivo. El fotómetro también nos ayuda a controlar variables, la conductividad, el tema de la turbidez, el tema de las concentraciones de cloro, hay diferentes parámetros que puedo medir con esto. El espectrofotómetro, que también nos ayuda con el tema de demanda química de oxígeno, con el tema de pH, la dureza, diría uno la dureza del agua, pero la dureza del agua es importante determinar en los proyectos productivos. Entonces, con esto termino recalcando la importancia de tener controladas las variables de nuestra agua a utilizar y luego utilizada para los vertimientos. Hay una normatividad muy clara que establece unos parámetros máximos de concentraciones en el agua para poderla vertir y obviamente es de estricto cumplimiento, así como lo es el tener un permiso de vertimiento en Colombia. Hay muchas empresas, muchas industrias que desafortunadamente desarrollan los procesos productivos y no cuentan con los permisos ambientales y de esta manera, pues al no contar con ellos tampoco tienen la medición de las variables de estos parámetros y entonces son los grandes contaminantes que tenemos ahorita en nuestras fuentes hídricas. Entonces la importancia de ser muy responsables con esto, con tener los permisos ambientales y con tener equipos y calibraciones y las personas idóneas para su funcionamiento. Muchas gracias.